Muy buenos días. En la mañana de hoy entonces vamos a hablar acerca de las pruebas fenotípicas, sobre todo nos vamos a centrar en pruebas que se utilizan en bacilos gram negativos para determinar la presencia de algunos mecanismos de resistencia, principalmente de beta-lactamasas. Entonces en el día de hoy vamos a hacer la prueba de doble disco combinado para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido. También vamos a realizar algunas pruebas para detección de carbapenemasas. En ese caso vamos a hacer el día de hoy test de Hosch modificado, vamos a hacer test tridimensional y vamos a hacer prueba de sinergia y el método de inactivación. Entonces vamos a comenzar inicialmente con la prueba de detección para beta-lactamasas de espectro extendido y posteriormente vamos a observar algunos, resultados para que observemos cómo sería cuando nos da una prueba positiva o cuando nos da una prueba negativa. Entonces vamos a comenzar con las beta-lactamasas de espectro extendido. Bueno, entonces inicialmente vamos a tener este método, se basa principalmente en métodos de difusión, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener es una cepa problema, vamos a tener nuestros discos, que básicamente son dos cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime y ceftazidime, y adicionalmente vamos a tener estos mismos antibióticos, discos combinados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener cefotaxime y adicionado con ácido clavulánico, que es el inhibidor específico de las beta-lactamasas de espectro extendido. Y vamos a tener ceftazidime más el disco combinado. Entonces, inicialmente vamos a hacer, a partir de nuestra cepa problema, una dilución, una solución bacteriana al 0.5 de McFarland. Entonces acá tenemos nuestra solución salina estéril. Vamos a tomar hisopos. Bueno, realmente sería un palillo estéril. Idealmente en el medio de este procedimiento no debemos hablar, ¿cierto? Sin embargo, pues para efectos didácticos, por efectos del video lo vamos a hacer, pero generalmente la idea es no hablar sobre los cultivos, ¿cierto? Para que no se nos vayan a contaminar. Entonces vamos a tocar 3 colonias o 4. Vamos a diluirlo en solución salina estéril. Vamos a mezclarlo en el vórtex. La idea es que nos debe quedar una suspensión lo más homogénea posible. En este caso, pues tenemos un turbidímetro que nos va a ayudar. Bueno, aquí por ejemplo nos faltó. Vamos entonces a agregar un poco más de bacterias. Eso tiene mucho que ver también con el tiempo de crecimiento de las bacterias. Entonces veamos que en principio es un método de difusión en disco. La única diferencia son los discos que vamos a emplear. Vamos a hacer entonces listo. La idea es que lleguemos a 0.5 de McFarland. Listo. Ya estamos bien, entonces tenemos nuestra solución bacteriana, 0.5 de McFarland. Vamos a hacer una inoculación confluente o por confluencia en agar Müller-Hinton.
De manera similar pues a cualquier método de difusión en disco, lo vamos a hacer en 3 direcciones, mínimo, para que quede un crecimiento confluente. Listo, tenemos entonces nuestro medio inoculado, vamos a marcarlo. Vamos a tomar entonces los encidiscos. En este método entonces no es necesario, digamos, guardar cierta distancia, a diferencia de los métodos de sinergia donde vamos a tener generalmente que tener una distancia muy específica entre los discos. Listo, cefotaxime más ácido clavulánico. Ceftazidime. Este se nos cayó, lo vamos a descartar. Y ceftazidime más ácido clavulánico. Listo. Tenemos entonces ya nuestros discos. La idea es que lo vamos a poner a incubar de 18 a 24 horas. Listo. Listo, entonces tenemos que hicimos este montaje, ¿cierto? Y ahora vamos a observar una prueba positiva y una prueba negativa. Entonces, en primera instancia, observemos una prueba negativa. Vamos a observar, aquí vemos los halos de inhibición con relación a los 4 discos que pusimos, ¿cierto? Acá tenemos en la esquina superior izquierda cefotaxime y abajo tenemos con el inhibidor. Como podemos observar, todos los halos, digamos, tienen un tamaño similar. A este lado derecho tenemos entonces ceftazidima y ceftazidima más ácido clavulánico. ¿Qué vamos a observar? Esta cepa no es productora de betalactamasas de espectro extendido porque no observamos diferencias en los halos de inhibición. Vamos a pasar a una cepa que sí sea productora de betalactamasas de espectro extendido y miren la diferencia. ¿Qué observamos acá? Entonces, de la misma forma, arriba a la izquierda tenemos cefotaxime y abajo cefotaxime de ácido clavulánico. Podemos observar cómo los halos de inhibición son muy diferentes, ¿cierto? Es decir, el halo de inhibición es pequeño en el cefotaxime, pero al agregarle el inhibidor, que está abajo, observamos una mejora en la susceptibilidad, porque estamos inhibiendo directamente el mecanismo de resistencia, ¿cierto? La betalactamasa de espectro extendido. Entonces, al inhibirla con el inhibidor respectivo, el ácido clavulánico, se va a observar un aumento en el halo de inhibición, que lo observamos en este lado, ¿cierto? Y de manera similar, al otro lado, a la derecha, tenemos cefotaxime con ácido clavulánico. Vemos que en presencia del inhibidor mejoramos la susceptibilidad, se aumenta ese halo de inhibición. Por regla general, esta diferencia entre estos dos halos, sea cefotaxime con ácido clavulánico o ceftazidime con ácido clavulánico, es decir, el disco más con relación al disco combinado con inhibidor, debe haber una diferencia mayor a 5 milímetros para hablar de un resultado positivo. De igual manera, si cualquiera de los dos da positivo, es decir, si uno da positivo y el otro no, igual se interpreta como una prueba positiva teniendo en cuenta que hay betalactamasas de espectro extendido que son
tienen preferencia por el cefotaxime, mientras que otras tienen preferencia por el ceftazidime. Por esa razón se utilizan ambos discos combinados y sin combinar. Por esa razón se utilizan ambos antibióticos, porque vamos a tener unas cefalosporinasas tipo CTXM, por ejemplo, que actúan de manera preferencial sobre el cefotaxime, o vamos a tener vamos a tener SHB o TEM, por ejemplo, que son sobre todo más hidrolíticas para ceftazidime. Entonces, por esta razón, para ampliar, digamos, la posibilidad o para mejorar la sensibilidad y la posibilidad de recuperar o de detectar alguna de estas beta-lactamasas, se utilizan ambos antibióticos. Bueno, a continuación entonces vamos a hacer un test de Hodge modificado para la detección de carbapenemasas. Entonces, para esto vamos a utilizar un agar Müller-Hinton, vamos a utilizar una cepa de E. coli ATCC sensible a los carbapenémicos y en general a todos los betalactámicos. Vamos a utilizar dos cepas control positivo y control negativo, que son Klebsiella pneumoniae, ATCC BA 1705 y 1706 respectivamente. Y vamos a probar dos aislamientos, uno que es productor de KPC y otro que es productor de NDM, que son dos carbapenemasas bien diferentes. Entonces, inicialmente vamos a hacer una solución de 0.5 de McFarland de esta cepa, que es la cepa sensible ATCC, que nos va a servir como cepa indicadora. Entonces vamos a tomar un palillo estéril. Hay una cosa importante que aclarar, y es que estos métodos siempre se deben realizar bajo técnica aséptica, es decir, siempre con mechero o dentro de una cámara de bioseguridad, ¿cierto? Digamos, para facilitar la visualización, no lo tenemos en este momento, pero es importante tenerlo en cuenta para que no se nos vayan a contaminar las pruebas que vamos a hacer. Entonces, listo, vamos a hacer primero la solución bacteriana, la suspensión bacteriana. Como las colonias están pequeñas en este caso, voy a tomar varias. Las voy a diluir en solución salina. Si vemos cómo se va poniendo más turbia la solución, vamos a mezclar en el vórtex. Y con este turbidímetro, listo, llegamos al 0.5 de McFarland, muy bien. Entonces tenemos esta solución al 0.5, pero vamos a hacer una dilución 1 en 10, es decir, una parte de solución bacteriana por 9 partes de agua. Vamos a pasar 500 microlitros de esta solución bacteriana a una solución salina estéril que tiene 4.5 ml, de manera que ya nos va a quedar un volumen final de 5 mililitros y nos va a quedar una solución 1 en 10. Vamos a mezclar y a partir entonces de esta solución vamos a inocular por confluencia este agar Müller-Hinton, que es donde finalmente vamos a montar la prueba. Entonces recuerden, siempre bajo técnica aséptica. Vamos a escurrir el hisopo en las paredes del tubo para eliminar el exceso de líquido. Y vamos a proceder a sembrar, siempre en 3 direcciones. Como mínimo, ¿cierto? La idea es que quede bien confluente el crecimiento y que luego podamos observar halos de inhibición.
Listo, entonces ya tenemos inoculado nuestro agar Müller-Hinton con una solución 1 en 10 de un patrón McFarland .5, ¿cierto? De una cepa ATCC 25922 de E. coli que es sensible. Entonces vamos a proceder a poner un disco. ¿Qué disco vamos a utilizar? En este caso, como estamos buscando carbapenemasas, vamos a utilizar un carbapenémico. Nosotros recomendamos utilizar el meropenem debido a que algunas especies, sobre todo de Proteus morganella, por ejemplo, tienen unas MIC altas, unas concentraciones inhibitorias mínimas altas al imipenem. Por otro lado, el ertapenem es bastante lábil a comparación de los otros carbapenémicos y puede dar lugar a falsos positivos, o sea, nos da una mayor sensibilidad, pero también nos puede llevar a un mayor número de falsos positivos o tiene una menor especificidad, teniendo en cuenta que nos puede dar resultados falsos positivos cuando la cepa es hiperproductora de beta-lactamasas de espectro extendido y tiene un defecto en porinas. Entonces, digamos que el que nos brinda mayor especificidad es el meropenem. Entonces, por esta razón, vamos a seleccionar este carbapenémico. Entonces, ubicamos el sensidisco en el medio y posteriormente, entonces, con la ayuda de un asa, con ayuda de un asa vamos entonces a inocular los controles y las cepas que vamos a utilizar. Entonces inicialmente vamos a inocular la cepa control positivo. La idea es tener una referencia en la lectura de un control positivo y un control negativo para guiarnos. Entonces vamos a tomar, aquí sí no importa, pues si tenemos bastante crecimiento, vamos a tomar varias colonias y vamos a hacer una estría desde el disco hacia la periferia, sin tocar el disco. Podemos ya descartar. Listo, entonces ya tenemos la estría de la cepa control positivo. Vamos a hacer lo mismo con la cepa control negativo. Una estría del disco a la periferia sin tocar el disco. Vamos a repetir entonces con las dos cepitas que tenemos para la prueba. Una productora de NDM. Y una productora de KPC. Es muy importante que marquemos muy bien, que sepamos qué sembramos, ¿cierto? Para la lectura. Muy bien, entonces ahora vamos a observar diferentes resultados. Bueno, entonces, por un lado vamos a observar primero el control negativo, que lo tenemos en la parte inferior. ¿Qué vamos a observar en esta prueba? La integridad del halo de inhibición, ¿sí? Entonces vamos a observar, esta es la estría que tenemos de la cepa control negativo. Y vamos a observar el halo de inhibición, el cual se observa intacto, se observa de una manera regular, ¿cierto? O circular. Entonces eso sería un resultado negativo. Por otro lado, vamos a observar el control positivo. Voy a ir girando de manera que la que estemos analizando quede abajo. Vamos a observar que aquí tenemos la estría, en esta parte, de la cepa control positivo. Y vamos a observar cómo el halo de inhibición
tiene una distorsión. ¿En qué sentido? En que la cepa que tenemos sembrada por confluencia, que recordemos es sensible, es una TCC E. coli 25922, que no tiene ningún mecanismo de resistencia, vamos a observar cómo esta cepa puede llegar a crecer dentro del halo de inhibición, pero únicamente alrededor de la estría de la cepa control, ¿sí? Está aquí la cepa control y alrededor tenemos la cepa sensible que está ingresando dentro del halo de inhibición, acá lo observamos, está ingresando dentro de ese halo. ¿Por qué? Porque esta cepa es productora de carbapenemasas, entonces está degradando el antibiótico, está, digamos, liberando carbapenemasas al medio, y eso implica entonces que se inactive el antibiótico y que la cepa sensible, que está crecida por confluencia, logre crecer, logre ingresar y crecer en el halo de inhibición, teniendo en cuenta que la cepa productora de carbapenemasas degradó el antibiótico. Entonces tenemos control negativo, control positivo. Vamos a observar la cepa productora de NDM, la tenemos en la parte inferior, y vamos a observar que nos da negativa, ¿cierto? Vamos a observar ese halo de inhibición intacto y vamos a observar la cepa productora de KPC. Aquí la tenemos y observemos que se ve muy claramente, incluso más claro que el control positivo, como la cepa sensible ingresa al halo de inhibición y se forma entonces una forma como de trébol, ¿cierto? ¿Qué es importante analizar acá? Tenemos una cepa productora de NDM por este lado y una cepa productora de KPC por este lado, ¿cierto? Como podemos observar, si bien las dos cepas son productoras de carbapenemasas, esta prueba o este test de Hosch tiene una alta sensibilidad y es excelente para detectar carbapenemasas de tipo serina, de clase o de tipo A, clase A. Ejemplo, KPC, ¿cierto? Que es la que tenemos acá. Tiene una muy alta sensibilidad para detectar el tipo de carbapenemasas KPC. Sin embargo, como podemos observar acá, para las cepas productoras de NDM no es lo más indicado, porque nos puede pasar un falso negativo, como en este caso, ¿cierto? Para eso entonces vamos a utilizar otras pruebas, pero esta prueba es muy especial, muy importante, muy sensible para la detección de carbapenemasas clase A. Y esta es la razón por la cual ya va a entrar en desuso, digamos, ya la CLSI incorporó nuevas pruebas como el test de inactivación, precisamente por esta limitación. En este medio de nosotros, en Medellín, que somos una zona endémica para organismos productores de KPC, digamos que es muy útil todavía esta prueba, ¿cierto? Porque la mayoría de aislamientos productores de carbapenemasas son productores de KPC, sin embargo, se nos pueden escapar otras carbapenemasas, sobre todo de tipo metalo. Y la otra, digamos, limitación que tiene esta prueba es que no nos va a servir para no fermentadores, únicamente nos va a servir para enterobacterias. Entonces, en ese caso también nos va a dar falsos negativos. Listo, entonces a continuación vamos a hacer una variación del test de Hosch. Le denominamos el test tridimensional. Al igual que el test de Hosch, vamos a requerir la cepa E. coli 25922 sensible a los carbapenémicos, E. coli. Vamos a requerir los controles positivo y negativo y vamos a probar esta vez una E. coli productora de KPC y además una Pseudomonas aeruginosa productora de BIM, que es una metalo-beta-lactamasa. Esta es una de las ventajas que tiene, digamos, este método. Tiene una mayor sensibilidad y por lo tanto también nos va a funcionar con no fermentadores, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa. Entonces vamos a ver. Entonces inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un buffer de lisis ya previamente marcado con todas las cepas, ¿sí? Este buffer entonces lo que hace es que va a romper la pared bacteriana y nos va a permitir la liberación de las enzimas carbapenemasas, sin embargo, sin dañarlas, ¿cierto? Nos va a permitir liberarlas y conservarlas intactas para luego hacer la prueba. Esta no es la única forma en la que podemos hacer la lisis, ¿cierto? Esta lisis o esta ruptura de la pared bacteriana también la podemos hacer de manera mecánica a través de pipeteo constante, también lo podemos hacer a través de un sonicador. Sin embargo, pues esta es como la opción que vemos como más sencilla, ¿sí? y más efectiva. Este buffer pues se puede conseguir comercialmente, buffer de lisis, ¿listo?
Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de palillos estériles, entonces vamos a depositar una cantidad de crecimiento, vamos a hacer una suspensión bacteriana turbia, pesada, con este buffer de lisis. Entonces vamos a iniciar primero con la cepa productora de KPC. Recordemos, siempre vamos a partir de cultivos puros, ¿cierto? Porque acá con una sola colonia no nos va a bastar. Vamos a arrastrar bastante crecimiento. Voy a hacer una suspensión turbia. Voy a mezclar con el Vortex. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar 20 minutos incubando con el buffer. Vamos a repetir el procedimiento. Entonces, con las otras cepas. Vamos a hacerlo con la cepa Pseudomonas. Vamos a arrastrar bastante crecimiento. Vamos a mezclar. Listo, tenemos nuestra suspensión bacteriana y vamos a repetir con los controles. Listo, entonces ya hicimos la suspensión bacteriana de las dos cepas problema y el control positivo y negativo. Esto lo dejamos incubando 20 minutos para que el buffer haga toda su acción y todo su efecto de lisis, ¿cierto? Entonces se supone que en este momento ya tenemos las carbapenemasas liberadas, ¿cierto? En este buffer. Entonces a continuación vamos a hacer una centrifugación a 14.000 revoluciones por 15 minutos. Listo. Tenemos entonces 14.000 por 15 minutos. Lo vamos a poner a funcionar. Bueno, entonces mientras que terminamos de centrifugar, recuerden que son 15 minutos y además son 20 minutos con el buffer. Todo ese tiempo, mientras que transcurre, entonces vamos a ir haciendo la solución de 0.5 McFarland y vamos a ir sembrando por confluencia con la cepa indicadora sensible. En este caso no es necesario hacer dilución. Que nos falta un poco. Recordemos que nos debe quedar al 0.5 de McFarland, entonces vamos a mezclar. Listo.
Muy bien. Vamos a sembrar por confluencia, de igual manera como lo hemos hecho anteriormente. En 3 direcciones. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ubicar un disco, en este caso como estamos buscando carbapenemasas, vamos a utilizar un disco de un carbapenémico de meropenem. Lo ubicamos en el centro y ahora viene la variación del test de Hosch. Entonces vamos a tener lanceta estéril o una cuchillita, ¿cierto? Una hojita de bisturí. Vamos a hacer unas incisiones. Entonces, que quede a menos de 5 milímetros del disco. Vamos a hacer una incisión. Y adicionalmente del disco a la periferia. Lo podemos montar también de manera similar a un test de Hosch, es decir, perpendicular desde el disco hacia la periferia, sin tocar el disco. Y podemos hacer varias pruebas. Aquí lo vamos a hacer de esta manera, con una sola cepa, para mejorar la visualización. Entonces hicimos una incisión horizontal y una vertical, cercanos al disco. Listo. Vamos a guardar la hojita de bisturí porque nos va a servir más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos todo preparado, vamos a sacar los extractos de la centrífuga. Ya tenemos los extractos, entonces vamos a empezar con la cepa positiva. Pues acá la tenemos. Miren que quedan las bacterias en el fondo. Vamos a tomar el sobrenadante. Vamos a tomar 15 microlitros de ese sobrenadante. Que se supone que ya, digamos, este es un extracto de carbapenemasa, ¿cierto? Se supone que aquí ya, por acción del buffer, se liberaron de las bacterias, ¿cierto? Se hizo una lisis de la pared bacteriana y luego centrifugamos. Y las beta-lactamasas, o carbapenemasas en este caso, quedan en el sobrenadante. Entonces tenemos 15 microlitros, lo que vamos a hacer es introducirlos dentro de esa incisión que hicimos previamente. Entonces vamos dispensando con la pipeta y nos vamos desplazando a lo largo de la incisión. Y vamos a repetir el procedimiento a partir de ese sobrenadante en las 2 incisiones que realizamos. Listo. Entonces vamos a dejar secar el extracto por unos 10 a 15 minutos. Listo, entonces tenemos esto inoculado hace 15 minutos. Vamos a cerrar esas hendiduras que hicimos mediante la hojita de bisturí que habíamos dejado, ¿cierto? Entonces vamos a introducir la hojita de bisturí
por un extremo, de manera que se cierra, y eso es muy importante realizarlo. Mira que aquí yo estoy empujando el agar desde la esquina y se cierran. La idea es esperar 15 minutos para que no se nos salga el extracto de ahí, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos cerradito, y además para que el halo de inhibición no pierda continuidad y lo podamos leer correctamente. Entonces es muy importante este paso. Entonces listo, ya tenemos el montaje de nuestra prueba, y a continuación vamos a mirar, esto ya lo podemos botar con un guardián de seguridad, y ya podemos observar algunos resultados. Entonces vamos a tener acá unos resultados positivos y negativos. Vamos a iniciar con el negativo. Entonces acá tenemos, mire que tenemos la hendidura, las dos hendiduras a este lado y a este lado. Sin embargo, ¿qué podemos observar ahí? Que el halo de inhibición está intacto, no presenta ninguna deformidad, ¿cierto? Sigue teniendo su forma habitual. Esta sería una prueba negativa. Vamos a pasar ahora a una prueba positiva. Miren qué diferencia. Entonces, en este caso, acá tenemos la hendidura 1 y aquí la 2. Y vamos a observar que, miren que el halo de inhibición ya no está circular, sino que por un lado tuvo un achatamiento, ¿cierto? Y por este lado, la cepa, recordemos, una cepa sensible que está alrededor, sembrada por confluencia, está ingresando dentro del halo de inhibición, justo por donde está la hendidura, ¿cierto? Es similar a un test de Hosh, únicamente que acá entonces no lo hacemos con una estría bacteriana, sino que lo vamos a hacer metiendo inóculo, y ese inóculo no es cualquier inóculo, sino que hicimos un proceso previo de extracción, es decir, es un extracto de la bacteria sospechosa de producir esa carbapenemasa. Entonces tenemos un extracto de carbapenemasa, ¿cierto? Que lo metimos dentro de unas hendiduras que hicimos entonces con una hojita de bisturí, y ahí vamos a tener ese resultado. Esto sería un positivo. Como les indicaba previamente, esta prueba tiene la ventaja de que lo podemos hacer con una cepa productora de metalobetalactamasas y nos puede dar positivo con una mayor probabilidad que un test de Hosh, y adicionalmente también podemos utilizar bacilos gram negativos no fermentadores, es decir, no se va a restringir únicamente a las enterobacterias. Pues acá tenemos el resultado. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer un test de sinergia. Estos test de sinergia consisten entonces en que vamos a colocar unos discos con cierta proximidad, de manera que haya una sinergia, un efecto sinérgico, es decir, se mejora la efectividad antimicrobiana cuando ponemos en contacto el antimicrobiano y el inhibidor específico de la enzima que estamos buscando. En este caso estamos buscando carbapenemasas. Vamos a utilizar dos inhibidores. Vamos a utilizar el ácido borónico, que nos va a inhibir carbapenemasas de tipo serina, y vamos a utilizar EDTA para inhibir metalobetalactamasas. Vamos a utilizar entonces también además los tres carbapenémicos, ertapenem, imipenem, meropenem, y junto con estos dos inhibidores. Entonces vamos a hacer primero que todo una solución, un patrón de McFarland .5 de nuestra cepa problema, que en este caso será una Klebsiella productora de NDM. Entonces vamos a hacer una suspensión bacteriana. En solución salina estéril. Vamos a mezclar muy bien. Ay, este no tenía nada. Vamos a mezclar muy bien.
Vamos a mezclar con Vortex. Listo, muy bien. Y vamos a sembrar por confluencia. En este caso no vamos a utilizar cepas indicadoras, sino que se hace directamente con nuestra cepa problema. De hecho, este pues sí es más parecido a un antibiograma, ¿cierto? Es simplemente un método de difusión en disco, con la única diferencia de que vamos a poner los discos de inhibidor y de antibiótico en una proximidad no superior a los 15 milímetros de borde a borde del disco. Nuevamente vamos a hacer una siembra por confluencia en 3 direcciones distintas, lo más pulido, lo más cercano posible, para que podamos obtener un crecimiento confluente que nos va a tapizar todo el medio de cultivo. Este es un agar Müller-Hinton. Es muy similar a un antibiograma manual. Entonces vamos a proceder a colocar entonces los discos. Vamos a iniciar con ertapenem. Yo inicialmente marqué el plato para saber la distancia adecuada a la cual debía poner los discos. Vamos con imipenem. Meropenem. Listo, entonces vamos a utilizar el EDTA. Y ácido borónico. Entonces tenemos aquí el montaje y ya a continuación lo llevamos a incubar 18 a 24 horas y vamos a observar los resultados. Entonces acá tenemos ya unas pruebas positivas. Vamos a ver, por ejemplo, primero que todo, el resultado de una carbapenemasa clase A de tipo serina. Recordemos que el ácido borónico es un inhibidor específico de serin carbapenemasas. Entonces vamos a observar cómo esta es una cepa productora de KPC. Se puede observar, a este lado tenemos el EDTA, a este lado el ácido borónico. Podemos observar cómo el halo de inhibición del meropenem y del ertapenem se aumenta o se agranda en dirección al ácido borónico. Ahí se puede observar. Es decir, hubo un efecto sinérgico o sinergia entre este ácido borónico y estos dos antibióticos carbapenémicos, meropenem y ertapenem. Aquí podemos observar cómo ese halo de inhibición no está intacto, sino que se agranda en dirección a donde está el inhibidor. Entonces, esto sería una prueba positiva para serin carbapenemasas. Entonces, esta es una ventaja adicional que nos ofrece el test de sinergia y es que nos permite entonces, además de decirnos si es positivo o negativo para una carbapenemasa, también nos va a indicar si es una serin carbapenemasa o una metalo beta-lactamasa. Entonces, en este caso tenemos una serina. Vamos a observar ahora cómo se observaría entonces el resultado con una metalo. Aquí entonces podemos observar, aquí tenemos el EDTA, aquí en esta parte tenemos imipenem, meropenem en la parte superior y ertapenem en la parte inferior. Aquí tenemos el ácido borónico y aquí tenemos el EDTA. Vamos a ver que esos halos de inhibición del imipenem y meropenem se van a agrandar o se van a ampliar en dirección a donde está el EDTA. Esto nos va a indicar entonces la presencia de una metalo beta-lactamasa. En efecto, esta cepa es productora de NDM.
Así podemos observar el resultado. Esta cepa, al parecer, pues tiene unos halos de inhibición mucho más pequeños, lo que nos puede indicar que tiene una concentración inhibitoria mínima mucho mayor. Entonces los halos de inhibición son más pequeños, por ende, digamos, el efecto se observa pues un poco menor, o en este caso lo que tocaría hacer para que se vea más evidente sería acercar un poco más los discos. Entonces ese es uno de los, digamos, inconvenientes que tienen las pruebas de sinergia, y es que debemos estandarizar en el laboratorio la distancia más adecuada a la cual debemos poner los discos. En este caso pues nos funcionó, pero miren que no es tan evidente pues como se observó en la prueba anterior, aunque pues ya con esto podemos hablar de un positivo de una cepa productora de metalo-beta-lactamasas. Bueno, a continuación entonces vamos a hacer el test de inactivación. Es un test recientemente introducido por CLSI en reemplazo del test de Hosch. Tiene varias ventajas. La primera es que no se restringe su uso únicamente a enterobacterias, sino que también ingresan o se pueden utilizar, se puede emplear para detectar carbapenemasas en bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa. Adicionalmente, no requiere ningún equipo especializado, es muy fácil de realizar, como lo vamos a ver a continuación. No requiere reactivos muy costosos, y de hecho se utiliza EDTA. Hay una nueva variación, además de ya la introducción del método de inactivación, hay una variación que es con la presencia de EDTA, con el fin de determinar si estamos frente a una metalo-beta-lactamasa, y eso se realiza pues con EDTA, con una solución como tal de EDTA que es fácil de conseguir, es mucho más estable, por ejemplo, que los discos de EDTA, que son bastante lábiles a las condiciones ambientales y que requieren pues un almacenamiento muy exigente y que, digamos, duran muy poco tiempo, ¿cierto? Digamos que se deterioran con mucha facilidad. Sin embargo, las soluciones que tenemos de EDTA son mucho más estables, más fácil de mantener en el laboratorio, y se pueden conseguir pues a un precio no muy elevado, y nos va a rendir muchísimo porque es un reactivo que rinde bastante. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces dos cepas, una cepa productora de NDM y una cepa control negativo. Listo, para que podamos observar los dos resultados. ¿Qué vamos a tener entonces? Lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer en caldo TSB, tripticasa soya. Para cada uno de los aislamientos que vamos a probar vamos a tener caldo tripticasa soya, y adicionalmente vamos a tener el mismo caldo pero adicionado con EDTA a una concentración final de 50 milimolar. Listo. Generalmente nosotros mantenemos, digamos, una solución preparada de EDTA a 0.5 molar y agregamos a esta solución EDTA para que quede a 50 milimolar. Entonces, para cada una de las cepas vamos a tener estos dos tubos. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un asa Vamos a hacerlo primero con la cepa problema. Entonces vamos a tomar crecimiento con un asa de 10 microlitros. En el CLSI lo recomiendan con un asa de 1 microlitro. Entonces vamos a inocular tanto el tubo con tripticasa soya, caldo, como el caldo con EDTA. Otra ventaja que ofrece esta prueba es que no requiere pues como un procedimiento muy complicado. Vamos a ver que es muy sencillo. Entonces vamos a mezclar con Vortex. La idea es que quede muy homogénea la solución. Listo, tenemos una solución bacteriana en caldo TSB. La idea es que se disuelva completamente, ¿cierto? Aquí pues por efectos de tiempo lo vamos a dejar así, sin embargo la idea es que quede homogéneo. ¿Listo? Vamos a agregar a cada una de estas dos soluciones un disco de meropenem, que es el carbapenémico que elegimos.
Lo vamos a introducir allí. Ahí quedó el disquito. Listo. Entonces, aquí tenemos caldo TSB, tripticasa soya, caldo TSB con EDTA, cada uno una suspensión bacteriana y con un disco de meropenem. Esto entonces lo vamos a llevar a incubación por 2 horas, listo, a 37 grados centígrados en incubadora. La idea o lo que va a suceder en estos 15 minutos es que si la bacteria es productora de carbapenemasas, se va a degradar ese meropenem que está contenido en el disco, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es una suspensión de una cepa indicadora mientras que estos se incuba. Vamos a hacer una suspensión bacteriana y la idea es utilizar estos discos que tenemos acá bajo tratamiento. La idea es que si encontramos sensibilidad, eso nos va a indicar que el disco todavía conserva su actividad y que por lo tanto la cepa que estamos probando acá no es productora de carbapenemasas. Si por el contrario la cepa es productora de carbapenemasas, se va a inactivar el antibiótico y aunque pongamos ese disco con una cepa sensible, no vamos a tener halo de inhibición, puesto que el antibiótico va a estar inactivo. Entonces, mientras que esto va a incubar, vamos a hacer una solución 0.5 de McFarland de la cepa indicadora ATCC 25922 sensible. Bueno, entonces a continuación, mientras que nos termina de incubar el caldo TSB y el caldo TSB con EDTA, recordemos que debemos dejarlo 2 horas, entonces cuando ya se está acercando el tiempo, digamos, de sacar o de terminar el tiempo de incubación, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir inoculando aquí tengo un patrón de McFarland al 0.5 con la cepa indicadora de coli sensible, vamos a hacer una siembra por confluencia. En 3 direcciones. Listo. Bueno, tenemos ya entonces un plato inoculado. Vamos a dividirlo en cuadrantes. Afortunadamente, en cada uno de estos platos podemos tener 4 cepas. Tenemos entonces nuestras bacterias. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pescar esos discos de meropenem con un asa de 10 microlitros desechable, estéril. Entonces, vamos a sacar el disco. La idea es, recordemos que la suspensión bacteriana quede bien homogénea. La idea es que vamos a escurrir todo lo que se pueda de ese disco para que arrastre la menor cantidad de crecimiento posible. Entonces lo vamos a escurrir bien con las paredes del tubo y lo vamos a sacar con el asa. Aquí lo tenemos, lo vamos a poner listo en el plato. Vamos a marcar muy bien la cepa control positivo y el control positivo más EDTA.
La idea es que no nos vayamos a enredar luego con la interpretación y la lectura. Listo, entonces vamos a sacar el disco que tiene EDTA. Con el mismo procedimiento vamos a tratar de escurrir lo más que se pueda el disco, que quede lo más seco posible. Entonces tenemos que ya inoculamos el plato con una cepa sensible, agregamos el disco que ha sido previamente tratado con la cepa sospechosa de producir carbapenemasas y a continuación entonces vamos a incubar por 18 a 24 horas. Listo, la idea es que mañana evaluemos la presencia de un halo de inhibición o mejor dicho la ausencia. Si ese halo no está presente vamos a interpretar como positiva la prueba o si es un halo menor a 15 milímetros, ¿correcto? Entonces vamos a pasar a mirar algunos resultados que ya tenemos. Entonces vamos a observar, por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos una cepa control negativo o no productora de carbapenemasas. Vamos a observar al lado izquierdo, al lado derecho vamos a tener la cepa, digamos el disco tratado con caldo TSB únicamente. Ese es el primero que vamos a leer. Entonces siempre vamos a, primero que todo, leer el disco proveniente del caldo que no tiene inhibidor, o sea que está solito el caldo TSB con la cepa sospechosa de producir carbapenemasas. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que tenemos un halo de inhibición claro, bastante evidente. ¿Esto qué nos indica? Que este antibiótico todavía está activo. ¿Qué quiere decir? Que la cepa que probamos, la cepa con la que estábamos trabajando, no es productora de carbapenemasas, ¿sí? Ya que no logró inactivar el antibiótico. Por otro lado, en este caso, por ejemplo, no estaría indicado proseguir con la lectura. De una vez interpretamos como negativo. ¿Listo? Vamos a tener entonces por este lado un resultado diferente. En este lado, por ejemplo, tenemos un disco que no tiene ningún halo de inhibición. Si bien sí se observa un crecimiento, ese crecimiento es crecimiento residual que queda pues del caldo, que queda residuo, ¿cierto? Recordemos que este disquito lo rescatamos de un caldo que estaba inoculado con bacterias, entonces ese es como el crecimiento residual. Pero ¿qué es lo importante acá? Que no vamos a observar ningún halo de inhibición, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica? Al no haber halo de inhibición nos indica que el disco no tiene ya actividad antimicrobiana, ¿cierto? Es importante que siempre que hagamos esta prueba también pongamos adicionalmente por un ladito un disco sin tratar, ¿cierto? Sin ponerlo en contacto con caldo ni con ninguna bacteria, que esté totalmente intacto, que estemos seguros que está funcionando correctamente como un control de calidad. Entonces en este caso ya nos cercioramos de que este disco estaba en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir que no haya halo de inhibición? A pesar de que la cepa que está sembrada es una cepa sensible, quiere decir que este disco ya no tiene actividad y, digamos, fue inactivado. ¿Cómo fue inactivado? Por la cepa en la cual teníamos este disco, que es una cepa productora de carbapenemasas. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que no hay halo de inhibición, y si lo hubiera, ese halo tendría que ser menor a 15 milímetros, entonces estaríamos hablando de una prueba positiva. Entonces recordemos, la lógica es inversa a normalmente una prueba de difusión en disco, en este caso que se interpreta como positivo, que no tengamos halo de inhibición, lo que nos indicaría que ese antibiótico fue degradado, ¿cierto? Por la acción de carbapenemasas. Ahora vamos a ver al lado izquierdo, vamos a ver, es la misma cepa, solamente que a ese caldo le agregamos EDTA. Entonces, como podemos observar, el efecto se revierte. Aquí no teníamos halo de inhibición a la derecha, pero ya lo tenemos. ¿Esto qué nos indica? Que
ante la presencia de EDTA, la carbapenemasa que tenía la bacteria se inhibió y por lo tanto el antibiótico no fue degradado, conservó su actividad y se generó un halo de inhibición. Entonces lo que vamos a observar es que este efecto de que se desaparece el halo se revierte y ya vamos a observar un halo de inhibición claro en presencia de EDTA. Esto que nos indicaría que esta cepa es una cepa productora de metalo-betalactamasas. Listo. Esta cepa en particular es una productora de NDM. Aquí, por ejemplo, en la parte superior observamos también una cepa, pero esta cepa fue negativa. Miremos que aquí tenemos un halo de inhibición, ¿sí? Y por ende, entonces ya no interpretamos el tubo con EDTA. Eso es muy importante. Ese tubo con EDTA únicamente, o el disco tratado con bacterias más EDTA, únicamente se interpreta si es positiva la prueba. Si es negativa, ya dejamos la prueba como negativa y no lo interpretamos. ¿Listo? Entonces, en este caso de abajo, como fue positiva, entonces pasamos a mirar si el EDTA tuvo algún efecto y si es una metalo, en este caso, es una productora de NDM.